Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili, la pareja dinámica. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por eso de la pareja dinámica. Ya sabes que gracias a Dios porque podemos estar juntos, porque podemos también ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que gracias a Dios porque a través también de esas debilidades o diferencias podemos dejar que el poder de Dios obre en nosotros. Así es que gracias, Jorge, por acompañarnos, por animarnos. También muy buenas tardes a todos allá en Colombia. Buenos días acá en México. Ya estamos de nuevamente en casa, listos para empezar, Jorge. Bueno, iniciemos entonces. Bueno, pues gracias, bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, la semana pasada hablamos de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La decisión, en este caso de discernir el tiempo, está también en nosotros, no solo es de Dios, nosotros también podemos, como el hijo pródigo, levantarnos, dijo, me levantaré, iré a mi padre. Entonces también en nosotros hay un tiempo para poder conquistar con nuestra voluntad y principalmente en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo nos dice, y veíamos al final del programa anterior, siempre demos gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos en Efesios 5:20. Muchas veces por nuestra voluntad o fuerza, su iniciativa propia, no está para agradecer a Dios, eso decíamos, especialmente en momentos difíciles. Sin embargo, este versículo nos enseña algo muy importante. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre es poderoso por la obediencia que él tuvo, y esto también nos lo enseña en Filipenses 2, porque su nombre, dice, es sobre todo nombre. Bueno, el eslogan de Tiempos de Conquista está fundamentado básicamente en Marcos 9:23 y empieza diciendo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces eso lo hemos tomado de este versículo bíblico y tendríamos que nada más decir que en el contexto de este versículo fue cuando un padre incrédulo le faltaba fe para que su hijo fuera sanado. Hoy vamos a usar otro versículo que nos ayuda a entender que Dios nos quiere que tengamos una actitud de conquista. Por eso dice el versículo base del día de hoy, se encuentra en Filipenses 4:13 y que todos conocemos y que lo hemos utilizado muchas veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de este versículo está basado en la vida de Pablo y sus circunstancias de vida que comentaremos ahorita. Empezaremos diciendo que el contentamiento es una actitud del corazón de lo que Dios me da y de lo que he decidido hacer también. Dios me da dones y talentos que tengo que identificar y desarrollar. También me ha dado debilidades que tengo que superar con el poder de Dios. Por eso Pablo decía, veíamos que el poder de Dios se manifiesta o se perfecciona en las debilidades. Y eso tenemos que poner delante de Él para que Él nos ayude. Queremos aclarar que el contentamiento no es conformismo. No entendamos esa palabra y la demos por igual. Es otra y ahorita la estaremos viendo. Solo es reconocer de nuestra situación real delante de Dios para que Él pueda hacer. Recuerda lo que dijo Dios de Jesús antes de empezar su ministerio. Cuando estaba Juan el Bautista bautizándolo a Jesús, dijo algo bien importante que también nos lo dice a nosotros hoy. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él tiene contentamiento de nosotros. Por eso la palabra contentamiento es algo que tenemos que meditar en esta mañana. Pero para poder meditar del contentamiento, vamos a empezar diciéndoles que el programa de hoy lo hemos llamado Conquistando las quejas. Diremos que simplemente la queja es lo contrario al contentamiento. La queja es estar inconforme de algo o de alguien. La pregunta que haríamos en esta mañana, ¿te has quejado de lo que ha pasado
o de las circunstancias de vida que vives? Creo que todos lo hemos hecho en algún momento, pero simplemente tenemos que aprender que la queja no es algo que Dios quiere que haya en nuestra boca. Una queja puede ser un evento aislado que te ocurrió, pero si es una constante, las quejas, entonces debemos decir, tenemos que tener mucho cuidado porque la queja se puede volver una costumbre o una circunstancia de vida que te puede alejar de la misma presencia de Dios. La actitud de quejarse también puede contagiar a otros y puede generar rebeldía y murmuración. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo de un pueblo muy conocido que por andarse quejando de todo, no cumplió el propósito de Dios para ellos. Sabemos que hablamos de Israel y las quejas de Israel era necesario verlas en este momento para poder entender lo que es el contentamiento. Vemos que después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel entró en diversas confusiones, ya que tenían una mentalidad de esclavos. Ellos durante 400 años aproximadamente estuvieron en esclavitud en Egipto. Esto estamos hablando de 10 generaciones, así es que ya tenían una mentalidad muy bien hecha de esclavos. Los israelitas no estaban conscientes de lo que había hecho Dios, de que fueran libres de la opresión de los egipcios. Ellos solo vieron las maravillas que Dios hizo para que ellos pudieran salir. También desde la misma salida de Egipto, Dios tuvo cuidado de su pueblo. Él iba delante de ellos para guiarlos por el camino de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles. ¿Qué mayor cuidado podía tener él sino estar pendiente de este pueblo? Cuando Israel estaba por cruzar el Mar Rojo, ellos dudaron y pensaron que no tenía caso haber salido de Egipto para morir en el desierto. Ellos veían al ejército egipcio tras ellos. Sabemos qué pasó. Dios abrió el Mar Rojo y ellos pasaron y fueron librados de los egipcios y nunca más volvieron a verlos. Sin embargo, durante el caminar ya después de pasar este Mar Rojo, en el desierto, el pueblo de Israel encontramos 7 quejas al menos en el libro de Números. Podríamos haber sacado más o encontrar más de alguna o de otra manera. Así es que vamos a verlas cada una de manera rápida, pero necesitamos entender de qué se quejaban. La primera queja se quejaron de las adversidades. Esto está en Números 11, versículos 1 y 2. Y empieza diciendo el 1 de la Biblia de las Américas: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Dios. Esto enfureció a Dios, ahí vemos en ese versículo, o le causó ira, dice. Entonces, en el versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó a Dios y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya hemos comentado que las adversidades y pruebas son necesarias para crecer en la fe. Nos fortalecen. La prueba de la fe nos dice la palabra que produce paciencia o perseverancia. Así es que no nos quejemos de las adversidades porque muchas veces llegamos al Señor con esas adversidades. Se presentarán otras que tienen que ver con la fe. Bueno, la segunda queja, se quejaron de los alimentos. Esto está en Números 11 del 4 a 6. Y la gente extranjera, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Esto quiere decir que no fue del pueblo de Israel, sino con aquellos que se juntaron. Pero verán que dice un poquito más adelante en esta queja: ¿quién nos diera a comer carne? Y dice el versículo 5, nos acordamos del pecado del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos estaban despreciando el maná. Tengamos cuidado de las personas que nos rodean.
y que no se conocen a Jesús, criticarán que te alimentes de la palabra y del pan de vida que es Jesús. Ten cuidado también de no anhelar regresar a Egipto. Cuando nosotros venimos a Jesús, posiblemente los problemas se puedan en un tiempo agudizar, porque Satanás quiere que desistas. La tercera queja que vemos, se quejaron de los gigantes. Esto está en Números 13:33 y 14, versículos 2 y 3. Nada más veremos el 33, el 13:33 dice, también vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Imagínense cómo ellos se sentían porque no confiaban en la palabra y en el propósito de Dios que quería hacer. Sabemos que hay gigantes en nuestra vida, situaciones que nos rebasan, cosas o problemas que no podemos resolver por nuestras propias fuerzas. Tengamos cuidado de dudar del poder de Dios para vencer esos gigantes. Y muchas veces nos quejamos de esos gigantes. La cuarta sería, se quejaron de la autoridad. Y eso lo encontramos en Números 16:3. Y se juntaron, dice, contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué? Pues se levantan ustedes sobre la congregación del Señor. Los cuestionaban que quién los había puesto ahí, que por qué estaban ahí. Toda autoridad sabemos que es puesta por Dios y eso nos lo dice Romanos 13:1. Sea eclesiástica o sea de la iglesia o sea autoridad civil, toda autoridad es puesta por Dios. En la familia también hay una autoridad que Dios pone. También debemos orar por todas nuestras autoridades. Esto nos dice Primera de Timoteo 2. Y debemos también someternos a toda institución humana. Y eso nos lo dice Primera de Pedro 2:13. Así es que no nos quejemos de la autoridad. Vivimos en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, una crisis económica, una crisis de valores, una crisis política, una crisis general. Así es que no nos quejemos tanto de estas situaciones. Se quejaron de los juicios divinos. Esa fue la quinta queja. Números 16:41 al 50. Solamente veremos el 41. Dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes han dado a muerte al pueblo del Señor. Esto sucedió después de la rebelión de Coré y el pueblo también pecaba delante de su Dios y le echaban la culpa a Moisés y Aarón, pero los juicios de Dios también te puedes estar quejando. ¿Cuántas veces no nos resulta algo que deseamos? O echamos la culpa a Dios porque un crédito no nos lo dieron o porque nos salió mal el pagarlo, un negocio. El problema es que si pedimos primero para nosotros y nuestra carne, es porque se nos olvida, como dice Santiago 4:2 y 3, versículos 2 y 3, codician y no tienen, matan y arden en envidia, y no pueden alcanzar y combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. La sexta queja nos habla que se quejaron del agua y otras cosas. Eso está en Números 20, del 2 al 5. El 2 dice, y porque no había agua para la congregación. Y si nos vamos al versículo 5, dice, ¿y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Cuántas veces nosotros no nos podemos quejar de las circunstancias, pero tenemos que creer en lo que dice la palabra? En Romanos 8:28 todos sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y eso es conforme a los que sus propósitos son llamados. Así es que necesitamos entender que las pruebas nos fortalecen y debemos tener paciencia, dijimos. Bueno, la última se quejaron del maná. Y eso está en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos
en el desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Te has quejado del alimento espiritual que recibes? ¿Crees que te has fastidiado o consideras que es muy liviano? ¿O por lo que te pide, te enseña, te muestra, te redarguye? También ten cuidado de ti mismo. Recuerda que el pan del cielo es todos los días y no solo al congregarse. La lectura y la oración es diaria y es una relación personal con Dios y no de domingo. Así es que, ¿cómo conquistamos las quejas? Así es, ¿cómo conquistamos las quejas? Buenas tardes a todos, ¿verdad? Y sí, ahorita mi esposo mencionó al menos 7 quejas, ¿no? Y la verdad es que si tenemos una vista muy simple, muy humana, muy carnal, podríamos decir, no, pues sí, o sea, es que se estaban quejando por cosas básicas de, pues sí, el alimento, el agua, y podríamos darles como que hasta cierta razón, pero es que la realidad es que ellos estaban con una vista muy corta, no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo, no estaban viendo la grandeza de lo que Dios estaba haciendo, se estaban enfocando en pequeñeces. Y creo que aquí está una clave para conquistar la queja, y es ver la grandeza de Dios y quitar los ojos de la pequeñez de nuestro problema. Porque ciertamente si lo analizamos, la verdad es que nuestros problemas, aunque los veamos nosotros muy grandes, muy complicados y muy difíciles, pues para Dios no lo son, porque Él es grande, ¿verdad? Para Él todo es posible, que es lo que estamos diciendo en nuestros programas. Para Él todo es posible, nada es grande para Él o que se le salga de las manos, ¿no? Entonces, una situación aquí para conquistar las quejas es ver la grandeza de Dios. Dejemos, porque nos incluimos todos. Creo que todos, la verdad y sinceramente, nos podemos identificar con la queja, ¿verdad? Y porque en el día podemos encontrar mil de cosas que no encontramos un problema, pero no, dejemos de enfocarnos en esto que es lo pequeño y veamos la grandeza de Dios. Y alguien que nos enseñó mucho de esto, pues es el apóstol Pablo, ¿verdad? El versículo clave de hoy, pues está ahí en Filipenses 4, ¿no? Que lo conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo dice Pablo estas palabras en su situación? Pablo vivió muchos tiempos difíciles. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando él escribe esto, estaba precisamente pasando por uno de esos tiempos difíciles. Él estaba en la cárcel. Entonces yo creo que en ningún lado del mundo, por muy bellas que estén las cárceles no son agradables, ¿verdad? Son tiempos difíciles. Y Pablo, en estos tiempos difíciles de estar encarcelado, encontramos estas palabras hermosas, ¿verdad? Y un poquito antes de este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vemos cómo él va desarrollando esta idea y nos dice cosas muy interesantes, ¿no? En el versículo 4 de ahí de Filipenses 4, precisamente, él nos dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Entonces, imagínense, él estando en la cárcel en un tiempo difícil, o sea, sí, los israelitas estaban en el desierto, pero acá Pablo, la verdad, estaba viviendo también un desierto, estaba en la cárcel y él dice, regocíjense siempre. O sea, y todos sabemos que siempre pues es siempre, ¿verdad? O sea, sin importar si tu situación está muy bonita, muy difícil, es siempre regocijarnos. Y eso él nos lo transmitió, ¿verdad? El fruto de ese gozo lo tenemos hasta ahorita que podemos leer esta carta. A esta carta se le ha llamado la carta gozosa de Pablo. O sea, imagínense todo el gozo que él estaba transmitiendo y diciéndonos que no importa, que estés en la cárcel, estás en el desierto, estás en una situación difícil, gózate, gózate. Y es
también muy interesante cómo él va desarrollando este tema y si nos saltamos al versículo 6, ¿verdad? Ahí dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vemos como él sí nos dice, gócense y todavía nos quedamos como pasmados y decir, ¿cómo me voy a gozar en esta situación? Ah, pues todavía nos dice, vayan con Dios, ¿verdad? Y lleven sus peticiones en oración y ruego. Ahí está la otra clave, ir a Dios. O sea, si estamos viviendo una situación difícil, nos queremos quejar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios en oración y ruego. Pero fíjense cómo dice, con acción de gracias, no con queja, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios. No hay que ir con nuestra queja. Hay que ir, sí, poniendo nuestra petición, pero con acción de gracias. Así que ahí es donde tenemos que poner atención. Siempre va a haber cosas por las cuales agradecerle a Dios, aún sea en la situación más complicada. Y nos seguimos al versículo 7 de ahí de Filipenses 4 y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y sí, y es que como que sabemos perfectamente que la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, pero como que se nos olvida que esa paz precisamente es la que va a guardar nuestros corazones y pensamientos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos poner como un escudo, como un vallado a nuestros pensamientos, pues necesitamos esta paz de Dios, ¿verdad? Solo Él la puede dar. Y así entonces como que ponemos un escudo a no quejarnos, a no dudar. Todo lo que la batalla se está llevando en nuestra mente, la podemos, ¿verdad? Poner, como dice aquí, y guardará. Esa paz de Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, recordemos que amor, gozo y paz es el fruto del Espíritu en nosotros, es lo que Dios nos da a nosotros para poder afrontar todas las circunstancias que nos pueden ser difíciles. Y así es, y ya después en el versículo 8 de ahí de Filipenses 4, aparte Pablo nos da como consejos prácticos, nos dice, a ver, este gozo, ¿cómo lo van a poder ustedes tener? ¿Cómo van a poder evitar el afán y también la queja? Y ahí lo tenemos en Filipenses 4:8 que vamos a leer en la nueva traducción viviente y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Me gustó mucho esta versión porque dice, concéntrense. En la Reina Valera tenemos piensen en esto, ¿no? Pero a mí me gusta la palabra concéntrense. O sea que tenemos que poner mucho de nuestra voluntad. No es algo muy intencional. Muchas veces decimos, no, es que pues se me vienen a la mente y me quiero quejar, quiero dudar. No, o sea, hay que ser muy intencionales y concentrarnos. ¿Y en qué nos debemos concentrar? Pues ahí nos dice Pablo 8 cosas muy interesantes, ¿verdad? Lo verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, cosas excelentes y dignas de alabanza. Y si vemos cada una de estas, cosas, la verdad es que diríamos es que el pueblo de Israel no se hubiera podido quejar de nada si hubieran, ¿verdad? Tenido este consejo de Pablo. Ahora, gracias a Dios, lo tenemos y tenemos a Cristo Jesús, cosa que el pueblo de Israel no tenía en ese entonces, pero ahora sí es posible porque tenemos a Cristo, tenemos la palabra y cosas así que nos dice
Pablo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los israelitas no pensaron en lo verdadero. Lo verdadero era que Dios los estaba liberando de la esclavitud. Ah, no, pero ellos se enfocaron en sus problemas en el desierto, ¿verdad? Se dejaron engañar. No, nosotros hay que ver lo verdadero que Dios está haciendo. Ahora, ¿qué es lo honorable o lo honesto, verdad? Pues eso era que Dios estaba a su favor, no en su contra, ¿verdad? Él es santo, no va a ir en contra de sus hijos a quien tanto ama y por lo tanto es digno de respeto y de honra. ¿Qué es lo justo? También hay que pensar en lo justo. ¿Y qué era lo justo? Pues que Dios, ¿verdad? Estaba obrando desde el mero principio, desde antes, y desde que antes de que naciera Moisés con las plagas, él estaba obrando. Lo justo era que ellos reconocieran a Dios, ¿verdad? Pero no, más bien vieron lo injusto que era, que no tenían ya el pescado y los puerros y los ajos de Egipto, ¿verdad? Ahora, ¿qué también? Lo puro, ¿qué es lo puro? Sino, pues eso, lo limpio, ¿verdad? Y ellos, el pueblo de Israel, estaba ensuciando su mente con pensamientos de muerte, porque ellos decían, ay, nos hubiéramos muerto allá en Egipto. O sea, ensuciaban lo puro que estaba haciendo Dios, ¿no? Ahora, lo bello, lo hermoso, lo bueno, que es lo siguiente que nos dice Pablo. Pues sí, porque hay que ver lo bello que está haciendo Dios. En el programa pasado decíamos que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hace las cosas hermosas, aún sean las situaciones difíciles por las que vivimos, son hermosas. Pablo descubrió esto, ¿verdad? Y por eso hasta en la cárcel se le hacía hermosa, un tiempo de gozo, un tiempo en el que pudo escribir con calma las cartas, ¿verdad? Entonces hay que ver lo hermoso de Dios. Ahora también, ¿qué sigue diciendo? Lo admirable, lo de buen nombre. Y pues claro que lo admirable que estaba haciendo Dios con tanto despliegue de poder, con la grandeza de su mano, pues no hay cosa más admirable que todo lo que encontramos en todo ese pasaje, ¿verdad? De cuando estuvieron en el desierto. También que nos dicen las cosas excelentes o de virtud. Si hay virtud alguna, dice Pablo, pues sí, y claro que había muchas cosas virtuosas que estaba haciendo. La mejor forma no sé, no pudo haber mejor forma para liberar al pueblo de Israel. Era virtuoso lo que Dios estaba haciendo, pero el pueblo de Israel no vio esa virtud, ¿verdad? Ellos se concentraban en No, lo que bueno, les hacía falta. Y bueno, por último nos dice Pablo, cosas dignas de alabanza. Y si hay alguien digno de alabanza, pues es Él, ¿verdad? Es Dios, es Cristo. Él es digno y merece toda nuestra alabanza. Así que con este gran consejo de Pablo, pues tenemos bastante para pensar, o sea, si no es lo verdadero, lo recto, lo justo, lo honorable, o sea, ya apenas si llegamos a la primera cosa y ya tenemos bastante que reconocer a Dios y quitarnos de la queja. Hay que ver todo esto y de todos modos, si sumamos todo esto, ¿a qué nos lleva? A Cristo. Agradecerle a Cristo por todo lo que Él hizo por nosotros. Y entonces es cuando ya viene este gran versículo, ¿verdad? Y Pablo nos dice con palabras muy hermosas en el versículo 12 y 13 de Filipenses 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. ¿Por quién? Pues por Dios, ¿verdad? Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué más decir? No, ya aquí Pablo nos dice, tengan gozo, oren, den gracias a Dios y piensen en todo esto. Fue una línea que Pablo también, por ejemplo, vemos que le dijo a los tesalonicenses, ¿no? De estén siempre gozosos, oren sin cesar, no den gracias a Dios en todo. Siempre Pablo nos enseñó eso porque era su actitud. Así que no querramos imitar al pueblo de Israel en sus quejas, ¿verdad? Sino más bien al apóstol Pablo y decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. así es. Ya estaremos viendo en programas
futuros, ¿por qué no entraron a la tierra prometida la mayor parte del pueblo? También vemos que nuestra mente es el campo de batalla. En este campo de batalla tenemos muchas batallas. Por eso tenemos que llenarla, como todo lo que comentó Pablo y Lili lo resaltaba, ¿no? Todo lo justo, todo lo verdadero. Dios es un Dios sabio y en Él no hay dualidad. Él todo lo que hace, lo hace por nuestro bien, para que nosotros también lo veamos y lo glorifiquemos. Bueno, en resumen, el contentamiento es estar seguro de que Dios siempre va a hacer algo en mi favor, en medio de las circunstancias, cualquiera que sea. Definitivamente el contentamiento es una actitud de agradecimiento que viene del corazón. Nosotros tenemos la certeza de tener la mente de Cristo. Esto nos dice 1 Corintios 2:16. Dice que por eso mi actitud también debe pensar lo que estaba diciendo Pablo, en cosas excelentes y dignas de alabanza para el único Dios verdadero. Vamos a terminar diciendo lo que Pablo nos deja como una gran verdad en la que debemos estar seguros, y esto está versículos después. En Filipenses 4:19, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, los que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos y nos los da, porque Él nos ama y nos bendice. Al que cree, le dice la palabra, todo le es posible y nosotros tenemos que creer en su palabra, pero principalmente creer en Él. Nosotros vivimos conforme a la palabra, pero conforme al ejemplo de Jesucristo que en esta tierra. Gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego.